El Pato o Víctor, alguien dejó pendiente el tema. El Magallanes, el diario de la tarde. Se esperaba ese diario tipo 5:30, 6 de la tarde, se salía ya, cuando la gente salía de sus oficinas, ya se encontraba con el diario de la tarde, que era el Magallanes. Don Alfredo Andrade era su director propietario, posteriormente su hijo. Ahí trabajó mucho tiempo Arturo Ampuero Navarro, hombre de la Cruz Roja. El amigo de la hípica Cesnich. Nicolás. Claro, don Nicolás Cesnich. Arturo Ampuero fue regidor también de la comuna en representación del Partido Comunista. Don Tordo escribía. Don Pedro Borges Saldivia, fundador de la 7ª Compañía de Bomberos, gran hombre, padre de Zoilo, recientemente fallecido, ¿no? De Odato Olivasich, que era el papá de Sergio Olivasich, que escribió después en la prensa austral mucho tiempo. Claro, pero el diario Magallanes de verdad fue muy importante. Después adquirido por los propietarios nuevos de la prensa austral, don Stanko Karelovich, y bueno, permanece en el tiempo, sale ahora los días domingo. Eran con otro formato, ¿no? Ambos. El Magallanes a mí me recuerda a mi niñez. Yo soy un poquito posterior a eso, a las fechas y los nombres que ustedes citan, pero a mí me marcó mi niñez, porque como a los 4 años el Magallanes comenzó a salir después de lo que ocurrió el 73, ¿no es cierto?, que estuvo paralizado el Magallanes, fue intervenido, porque entre el 68 y el 73 llegó a conformar una cooperativa de trabajadores y estuvo adscrito a una línea política del gobierno de Salvador Allende, el Magallanes. Varios periodistas que ustedes mencionan acá estuvieron ahí, y otros también, como Belmar, como Marino Muñoz Lago, que escribía y que era uno de los editores del Magallanes. Sí, entonces, el papá de José claro, Miguel trabajó mucho. Yo me acuerdo que en el Magallanes salía una tira cómica Benetín Llanea. Sí, ¿te acuerdas? Claro. Sí. Benetín Llanea. Y es el 5º diario más antiguo de Chile. Hoy día convertido en dominical. Es el 5º más antiguo de Chile. Salía con las noticias que surgían después de las 11, 12 del día. Claro, en aquel tiempo no había la tecnología de hoy, ¿no? Pero era un diario muy querido, muy querible, el diario de la tarde, el diario El Magallanes. Afortunadamente se ha conservado el nombre. Siempre paso a ver la placa, ¿no? La placa de su fundación. Un homenaje y un recuerdo para Alfredo Andrade, que era un caballero, que era fue juez. Sí, claro. Y hípico de toda la vida. Y su señora pintaba precioso. Cuadros con acuarela. Mira, qué bien. El diario Magallanes. Estábamos recordando los diarios de la ciudad, la prensa, el Magallanes. Antes hubo otros, sí, evidentemente. Sí. Lo que pasa es que la prensa austral y el Magallanes eran antagónicos. Es decir, claro, así como dices tú, dice Pato, ¿no es cierto? La prensa salía en la mañana y el Magallanes en la tarde, era el vespertino. Tenían líneas editoriales muy diferentes. La prensa austral siempre fue como un diario más cercano a lo regional, a una línea local, le ponían mucho énfasis a eso, y el Magallanes le daba más a lo que es lo nacional, lo internacional. ¿Ya? ¿Quién hacía el Club de la Amistad? ¿Quién hacía el Club de la Amistad? ¿Una radio? No, ¿el Club de la Amistad? Sí. Todos los días, a las 6 de la tarde, aquí estamos, en el Club de la Amistad, década del 60. No, Víctor, tú no lo hacías, pero tienes un conocedor de la historia. ¿Cañita? Ruiz, Daniel Ruiz, sí. El Club de la Amistad. Porque acá estuvo Cañitas también, ¿eh? No, pero Cañita sí, de los niños, el programa de los niños, sí, pero posterior. El Club de la Amistad y competía con el Fonodisco. Claro, el Fonodisco era el programa de René Formantel. Sí. Claro, el gran ahijado de Ricardo García. Ricardo García fue el hijo putativo de Raúl Matas. Sí, René aquí hacía el Fonodisco. Cuando aquí hacía también Marco Antonio del Solar, el Club del Bolero. Y Pancho Figueredo hacía Tardes Mexicanas. Y cuando Cocho hacía un programa de tango a medianoche. Cocho hacía de todo. Cocho leía el informativo, daba el extra del día, hacía el programa Alza Arriba Chileno, con el Chico Leiva, con Humberto Leiva. Que tocaban tarros, ollas. Sí, claro. No, fue. Y ese programa que te digo yo de los tangos, que tenía con las glosas de
de coche. Tú sabes que existió un gran tipo en la radiotelefonía en general. Estuvo en esta radio, sí, y estuvo en la radio austral. Era Control, pero era un tremendo libretista que de los discos hacía un libreto y que se radioteatralizaba en aquellos tiempos entre hombres y mujeres. Héctor Alfredo Yulef. Lo escuché, Héctor pero Alfredo Yulef. Sí. Un tremendo personaje de la radio, como que ya estamos hablando de gente de radio, yo no lo conocí, pero me dicen que era un personaje también Marmaja Aguilar. Había un servicentro en calle 21 de Mayo, esquina Errázuriz, ¿sí? Frente a la Galería Alfonso. Frente a la Galería... Sí. No, frente a la Galería Alfonso. Ahí hay estaba la Casa Olímpica en la esquina, Errázuriz, donde estaba Astur, sí, claro, la ferretería ahí, Astur. Claro, bueno, frente estaba el servicentro, era una bomba de benzina, había un surtidor. Sí. Claro, y ahí Marmaja tenía una radio grande y él colaboraba ahí en ese surtidor. Era un cazador de conejos, fantástico. Marmaja lo hacía al escabeche, invitaba a los amigos. Fue acompañante de Amper. Josep Amperer. Josep Amperer, ¿no? Marmaja fue el primer técnico de las radios. Nunca le enseñó nada. No, o sea, era un autodidacta. Sí. Era un autodidacta extraordinario. Solucionaba todos los problemas en todas las radios, pero fundamentalmente en la radio austral. Por eso lo nombré, porque siempre me dicen que era un personaje de la radio. La época de Pepe Escarpa y Tardes de España. Para no dejar nada así en el aire, cuando hablamos de Alfredo Andrade, su señora era apellido Gérdalo. La pintora que te digo, Gérdalo. Cerramos el paréntesis. Josep Amperer, el doctor Amperer, que venía de la Sorbonne de Francia y que encontraron los restos del Puerto del Hambre, claro, en 1955 en un lugar donde Veiga Alonso, acompañado de Josep, que dices tú, más otros 12 estudiantes de Marmaja Aguilar. Exactamente. Ellos encuentran los restos donde efectivamente estuvieron el Puerto del Hambre y no donde la mayoría de la gente pensaba que estaba. Entonces llegan ahí acompañados de Osvaldo Beckman y ahí encuentran los restos del Puerto del Hambre. Mira, Vladimiro, esa era la época en que había muchos personajes acá, ¿no? En las calles de Punta Arenas. ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Qué personajes se recuerdan? ¿Qué personaje lo marcó en la infancia? Yo me acuerdo siempre de Panduro. Juan Ojeda Yáñez, Panduro. Que si tú le decías Jalisco era feliz, pero si le decía Panduro. Me acuerdo de La Cañamito, me acuerdo de Pancho Brujo y me acuerdo de un hombre que lo había dejado un buque, que durmió muchos años en el... Sí, un negro, en la playa. Sí. ¿Se recuerdan ustedes de Carvajal? Ayer apareció, sí, Carvajal. Lo menciona el ingeniero en su libro. El ingeniero. Rulito. ¿Se acuerdan ustedes de Rulito? No, los funerales. La Lidia Loca. ¿No se acuerdan de esos personajes? Personajes de leyenda, de historia de Rulito iba a todos los funerales. Se disputaba los funerales con Natalio y el padre Gese. ¿Ustedes se acuerdan del padre Gese? Iba todos cuando los funerales se hacían con la carroza arrastrada por caballo. ¿Y el cura acompañaba hasta el cementerio? Hasta el cementerio, claro, de la iglesia al cementerio. Último personaje, Manolo, el que te adivinaba la fecha, ¿no? Changa. También, bueno, eso es más reciente, sí. El ingeniero fue un personaje de muchos años acá. ¿Carvajal? Carvajal. Sí. Que falleció en una pieza en la Galería Alfonso. Ahí arrendaba. Mira. Que tenía conocimiento, tú sabes que él pasaba por las oficinas porque iba a construir un edificio de 20 pisos y los funcionarios públicos de repente le timbraban así, póngame un timbre acá porque necesito esto para autorización. Y le ponían un timbre y él sigue feliz. Y así estuvo, ¿cuánto? 30 años. Era visitante permanente aquí a Bori de Colón, a la Dirección de Obras Municipales. Claro. Si no lo supiera don Ricardo Cárcamo Bacón, que era el director de Obras Municipales de aquellos tiempos, ¿no? Sin ninguna duda. Y sabes tú que él tenía conocimiento de construcciones, ¿eh? A mí me hablaba en la calle de construcciones. Daba consejos. Nunca metas la madera en el cemento. Pero sabes tú, mira, todos estos personajes que hemos hablado, que fueron tan simbólicos, me falta uno.
Me falta uno, el Cholo Fernández, acaba de fallecer su hermana que jugó básquet. Oriana. La Oriana, un homenaje para ella. La semana pasada fue sepultada Oriana Fernández, jugadora del Comercial y de la selección de Punta Arenas en época maravillosa. Su hermano era el Cholo Fernández. Que era hípico, trabajaba que en la estaba, hípica. mira, permanentemente aquí en el kiosco del compadre Soto. Sí, aquí en Menéndez. Fue el primer kiosco de haber sido el kiosco del compadre Soto que traía los diarios de Santiago. Cuando la gente hacía fila de 2 cuadras para poder comprar el diario. Para comprar el diario donde compadre Soto. Bueno, Cholo nos traía los diarios acá a la radio, a esta radio, a la Radio Polar nos traía los diarios el Cholo, que después tiraba los cables que nos permitía a nosotros, siendo niños, con cocho, transmitir el fútbol de la pandilla de mi barrio. Hay imágenes espectaculares de gente haciendo cola para comprar el diario a principios de enero del año 62, porque lo que querían saber era si el Puerto Libre se mantenía o no. ¿Qué noticia había? Había una delegación completa de Magallanes y compartió Santiago para juntarse con el ministro de Hacienda o con el presidente Alessandri para resolver el tema del Puerto Libre, porque el gobierno de la época pensaba sacarlo, enero del 62. Mira. Y al final lo recortaron, pero lo dejaron en la mitad de los beneficios que... Hablan de la gran manifestación. La gran manifestación esa fue la ocurrió gran en esa época, en esos movilización. ¿Para el Puerto Libre? Sí. Yo creo que a la altura del problema que hubo con el gas, el año 2000. Claro, guardando las poblaciones, menos habitantes, sí. La gran primera movilización. Ahí surge con mucha fuerza también los regionalistas. Tengo la punta de la lengua. Hermano de Pipa Telchi. Panda, un personaje de la ciudad, sí, ¿no? Panda fue un personaje de la ciudad. Panda se tomaba una bebida de 3,5 litros, 4 litros, así, a una, ¿no? Bueno, ustedes conocen a Manuel, ya dije yo Manuel, que fumaba todo el día Manuel, Sí, y el que sabía la fecha. Sí, ¿no? Tolosa, Manuel Tolosa, el hijo de Michimalongo Tolosa Palacio. Sí. Tú sabes que... Dentista la Concepción Tolosa. Hermana. Claro. Sirvió mucho en ENAP, en Santiago también. Así es. Mira, tú sabes que una vez Manuel, hijo de mi amigo Michi, él siempre le pedía una monedita a todo el mundo, ¿no? Era un personaje. O un cigarro. O un cigarro, claro. ¿Cigarro? Y un día, ¿Cigarro? Sí. yo había recibido en la alcaldía de Punta Arenas a la directiva nacional de la Cámara Chilena de la Construcción. Estaba toda la directiva, entre ellos el hijo de Pilasi, don Carlos Pilasi, que fue presidente de la Universidad de Chile, cuñado de Eduardo Menichetti, al cual yo conocía. Entonces, bueno, yo los recibo y ellos estaban alrededor, ustedes se acuerdan, teníamos unos sillones rojos dentro de la alcaldía, coloqué los sillones rojos alrededor para que se sienta toda la Cámara Chilena de la Construcción. Y de repente, sin decir aguabá, abren la puerta. Manolito, que estaba en un momento así pasado, nadie lo paraba, él no pedía audiencia, él llegaba a entrar a pedir la moneda para el cigarro. Debe haber comprado no sé cuántas cajetillas, pues, porque yo tuve que explicarle a los asistentes a esa reunión de la Cámara Chilena de la Construcción de qué personaje se trataba. Entonces todos sacaron de su bolsillo billetes, uno 1.000, otro 5.000, otro 10.000. ¿Ah? No. Fue la tarde más feliz de Manolito Tolosa saliendo del municipio de Punta Arenas, ¿no? Era amigo del alcalde. Era amigo del alcalde, claro. Manolito, un recuerdo para él. Y a la iglesia hacía lo mismo. Sí. En las misas. Sí. ¿Ah? Sí. Víctor, hazme un repaso para recordar, refrescar nuestra historia de aquellos escritores que tú crees han marcado un hito en esta riquísima historia literaria que ha tenido Magallanes, que es un lujo, ¿ah? Me mató Vladimir. Imagínate, uno podría hablar de escritores, poetas, dramaturgos, narradores, ensayistas, historiadores, no pararían nunca. Pero aquí No pararían nunca. Mira, Ernesto Livasich Gazano, que ustedes conocieron, tuvieron la fortuna de conocerlo. así es. Él hizo un libro chiquitito, se llama Historia de la Literatura de Magallanes, y ese libro reúne hasta el año 80 y algo
una semblanza de cada uno de los escritores que supuestamente hicieron o publicaron o tienen alguna significación para Magallanes. Entonces tú llegas a la conclusión que hay como 500 escritores que escribieron sobre Magallanes. Ahora, personajes como Marino Muñoz Lagos, sí, Silvestre Fugeli, Osvaldo Beckman, Carlos Vega Letelier, Carlos Vega Delgado, Aristóteles España, José Grimaldi, Roque Esteban Escarpa, Enrique Campos Menéndez, María Asunción Requena, Rosa Amarante, Ernesto Olivas, si acabo de mencionarlo. Yo estoy hablando de los escritores que fallecieron, pero por nombrarte algunos, uno podría empezar a hacer un mapa así de los premios. Y yo creo que no es pecado agregar entre los nuestros a Pancho Coloane. Pancho Coloane, Francisco Coloane, que siendo chilote, nació en Kenchi, pero él prácticamente todos sus temas literarios son de acá, desde Magallanes para el resto del mundo. ¿Nombraste a Silvestre Fugli? Silvestre Fugli, por supuesto. Y bueno, este año se cumplen 40 años, Pato. Vamos a hacer una semblanza, una crónica de un escritor que murió muy joven, murió a los 60 años. Él se disparó. Enrique Beckman. Enrique, sí. Tiene 2 libros fundamentales, poco estudiados, pero que nos dejó una literatura con esos textos, yo creo que es hermano de Osvaldo, sí, que fue director de la prensa. Y me olvidaba Rolando Cárdenas, no me puedo ir sin nombrar a Rolando Cárdenas. Ahora hace un par de días falleció Eugenio Mimisa también. Y Eugenio Mimisa, que acabas tú de mencionar, y de los que están vivos ni hablar, Ramón Díaz Eterovich, Juan Mijodilovich, y los escritores Pavel, Oyarzún, Cristian Formoso, Óscar Barrientos. Mi amigo Niki Kusevich, igual que falleció hace poco, ¿no? Etcétera. Bueno, nuestro recuerdo para Rosita Miranda, y Dinko, a la gente de Tierra del Fuego. No nos podemos olvidar de Dinko. ¿no? Gran forjador de la Feria del Libro. De la Feria del Libro. De la Feria del Libro. Pero la verdad es que ha sido riquísima la literatura, las letras magallánicas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Nos preguntábamos tantas veces con Casi Jalí, ¿por qué será cuando veíamos, recorríamos, ¿no?, la literatura de la región? Ágata Gligo y Domingo Tessier. Y Nicolás Mijodilovich. A propósito de Lucas Milis, médico cirujano. ¿Tú eras niño cuando se exhibió esa obra? No tan niño, joven, pero fue todo un éxito en el Teatro Municipal. Ahí actuó Cocho. Sí, pues Chilota Mancilla. Cuya obra se repite en Santiago y reemplaza a Cocho en Santiago Jorge Yáñez, al que teníamos aquí el otro día, lo invitamos a participar del programa nuestro, y él decía: a mí me enseñó a hablar en chilote Cocho. Recordar, Marta Cáceres, gran actriz de aquella época, Marta Cáceres. Mira, y hay que recordar la actuación que tenía y el grupo que tenía María Elena Vukovich, que marcó una etapa también acá. María Elena Vukovich de Receta, muy bueno lo que dice Pato, porque hay que recordar a Juan Marino Cabello, el siniestro Doctor Mortis. Claro. Falleció en la Patagonia Argentina, nace acá, claro. Nace acá y el siniestro Doctor Mortis falleció. Lo crea acá, en la radio militar austral, con el general Ramón Cañas Montalva. ¿Cómo se llamaba? Arnulfo Soto Reyes, a propósito de la radio militar austral. Arnulfo trabajaba en la radio militar austral, después leyó en Radio Minería, aquí en Radio Polar. Lector de informativos, muy bueno. Con un caballero que yo no conocí, pero que también lo escuchaba, el señor de los Hoyos. De los Hoyos, Radio Austral. También leía Radio Austral. Estuvo Abner Castillo Venegas. ¿Se acuerdan ustedes de Abner Castillo Venegas? Militante de la democracia cristiana, pero era un gran periodista, una gran voz también, ¿no? En aquellos tiempos, época de Moisés Ojeda. Sí. Ustedes saben que Zvonimir Gesan, que fue tan importante en la autoconstrucción de la población en aquel tiempo, 18 de septiembre, con el alcalde Ernesto Guajardo, con Armando Barría Triviño, el regidor radical, fue dueño de la Radio Austral. Y la Radio Austral, escenario en aquel tiempo, traía a las grandes figuras que actuaban en el auditorio de la Radio Austral. Muchísimas figuras pasaron por ese auditorio. En los años 50 y 60 ahí está la figura de Zvonimir Gesan. Posteriormente intendente. Y yo me acuerdo, en la Pueblo Sur estaba también Carlos Vega Letelier.
Don Carlos Vega. ¿No es cierto? Don Carlos Vega le tenía. Sí. Salmiro Salgado. Bueno, Víctor Treño. Jorge Bavarovich. acá en la Jorge Poblada. Barbarovich, Daniel Ruiz, en la radio de La Voz del Sur. No, Carlitos Pardón. Juan Martini, que falleció Juanito Martín, hace que 2 entró como meses. controla. Juan y que fue Como como controla la sí. radio, ¿no? Y Carlos Vega Delgado también en la Voz del Sur. Sí, Carlitos, sí. Sí, él fue periodista en una época de grandes periodistas, ¿no? René Cárdenas Eugenín también, sí, el profesor de matemáticas. Sí, grande Popeye. Sí. Popeye comentaba el boxeo. ¿Tú sabes? Sí. Popeye me comentaba a mí el boxeo y el básquetbol. Era un gusto tener a René Popeye Cárdenas. Algún día vamos a hablar de los maestros. acá empezó también Yo le decía maestro, ¿ah? Sí. Jorge Antonio Silva Jorge Antonio Silva. y su esposa Elianita. Eliana Gómez. Gran voz también, porque Sí. ella fue actriz también. De Natales, ¿no En es los cierto? radioteatros. Están en Natales. Ella en Natales, ella. Jorge acá en el Es EAM. injusto, Un abrazo para él, un es saludo. injusto de repente dar nombres porque se quedan mucho en Sí, realidad. sí, ¿no? sí, tiene Pero razón. bueno, Recorriendo la hemos radio, recordado recorriendo la algunos literatura, nombres. recorriendo los personajes, qué fue el gimnasio, nos quedamos con Nacuante. ¿Quién cortaba las entradas? Muñoz, Muñoz, Colo Muñoz. que era auxiliar del Instituto Comercial de aquellos Y tiempos. no dejaba pasar a nadie, no se le No, escapaba. era estricto en esa puerta giratoria. sí, sí. No se le colaba a nadie. Nadie. Y de ahí quedó con el seudónimo Corazón de Escarcha. Corazón de carne. Porque no dejaba pasar a nadie. ¿verdad? Le pregunté yo a los escritores, ¿cuánto me quedan? 3 minutos. 3 minutos. Pato, los 2 mejores jinetes que vistes en el hipódromo de Punta Arenas. 2. 2 no baja. Francisco Santana, Manuel Mayada y Clemente Ojeda. Me diste 3. Los 3 mejores basquetbolistas que viste en tu memoria. ¿Qué registra? ¿Qué registra? Los 3. Hernán Cabrera, Toto Rispoli. Es que hay muchos, ¿ah? Hay muchos. No, buenos. 3. Y yo voy a nombrar a uno que a lo mejor tú ni te acuerdas de él, Caballo Díaz. El Caballo Díaz, sí me acuerdo. Y Mauricio Rodríguez. Mira, Mira, ahí yo te creía digo que te iba a decir, iba a agregar al Kiko Laure, porque tú no viste al Kiko Laure. sí, bueno, Para mi gusto, yo el mejor jugador de la historia. Sí, yo no lo vi, Sí, no, claro, lo vi como director técnico. Claro, No, Kiko Laure, indudablemente, yo pensé en lo más antiguo, la década del 60. Pletico se hizo un excelente jugador. ¿Y los árbitros referentes tuyos? Bueno, Porque el Pato fue árbitro, ¿ah? Los cabros que están al otro lado del vidrio, los muchachos, no te pueden creer eso. Y de los fue buenos. árbitro FIFA. Sí. No FIBA, Sí. FIFA. Federación Internacional Básquetbol, Básquetbol Asociado. Sí, pues. Sí. ¿Tus referentes? Lucho Alvarado, Luis Alvarado Sarabia. sí, Oye, Chiloé. Salín. ¿Qué tal los Yo cielos? arbitré mucho y lo voy a poner como muy buen árbitro Ezequiel Vidal. Ezequiel Vidal. Lo encontré hace poquitos días, fui invitado a almorzar a un edificio de Avenida Bulnes y él es el Conserje. conserje. Sí. Me dio Años, mucho gusto verlo. 50 años está ahí, por lo Me menos. dio mucho gusto verlo. Muy bien, goza de buena salud Ezequiel Vidal. Mira, nos ha sorprendido la hora, no nos hemos dado cuenta cómo. Cuando yo planteo hacer este programa de conversación para recordar tiempos idos, digo 2 invitados estelarísimos de siempre, porque no tengo que pagar tu pase yo, ¿no? No le tengo que pagar a nadie, porque tú arriendas tus servicios, Pato. Yo tengo que decir que yo de lo que he dicho he leído mucho, no lo he vivido, porque tú eres el único que ha O sea, vivido quiere esa decir que soy época. el único viejo. Porque Víctor tampoco, él ha leído y ha escrito. Entonces tú has vivido esto que nosotros hemos No, vivido. todo, parte. Tú sabes que yo no conocía a don Ramón Cañas Montalva, pero me he leído su vida, no lo conocí. Sí conocí, ¿sabes de quién se ha hablado poco? Yo creo que el deporte magallánico ha sido, no sé, es un poco injusto, porque la memoria es tan frágil. Don Reinerio García Fernández, tú lo nombraste, Víctor, Sí. al pasar así la época de don Ramón Cañas, fue un tremendo dirigente, un tremendo No, dirigente. y me dicen que era un buen arquero, ¿verdad? Yo no buen lo vi arquero, jugar. jugó en el Español, Y hay que recordar, asturiano. Vladimiro y Pato, que existe un club todavía que se llama Reinario García. En la población 18 de Y septiembre, que el barrio 18 de nació, septiembre. y que nació cuando Reinerio García estaba en vida, con vida. Yo quiero que ustedes me ayuden, Sí. porque ustedes hablan, ustedes escriben, ustedes son líderes de opinión. Y yo tengo una campaña, creo que no me escucha nadie, no me escucha nadie, pero tengo una campaña
destinada, espero que antes que yo me muera, de que el complejo deportivo o la cancha de fútbol de la Bombonera Sí. lleve el nombre de Daniel Galindo Miranda, extraordinario futbolista. Él hizo la cancha con sus manos. La Asociación 18 nació en su casa. La primera secretaria fue su hija, la Sonia Galindo. El 28 de diciembre de 1963. Ese estadio, la Bombonera, tiene que llevar el nombre de Daniel Galindo. ¿Y saben por qué lo he tomado con tanta pasión? Porque una de las últimas cosas que en vida me dijera, en su lecho de enferma en el Hospital Regional de Punta Arenas, la Sonia, excepcional basquetbolista, Brady, te dejo una tarea, que no se olviden de mi padre. La cancha de la 18 debe llevar su nombre. Ayúdenme en esa tarea. El papá de Mario Galindo, ¿no? Papá de Mario, papá de Ricardo, una familia de deportistas. Vladimir, yo no, te quiero agradecer la invitación porque ya tú sabes que no tenemos que ir. Hay que despedir, estoy viendo no, ya Franco, señas, ya corte. Víctor, encantado de haber compartido el micrófono contigo, Vladimiro, pero yo antes quiero decir que también hay que recordar a Vladimiro cuando relataba en La Pandilla Mi Barrio. No, porque estamos haciendo recuerdo. Un personaje. Y no te lo digo porque está cerca. Cuando arriba de una camioneta, yo me acuerdo, donde hoy día está el Hospital de la Fuerza Armada, cirujano Cornelio Guzmán. René Venegas, que es el dueño de esta radio, que es un mezquino, él tiene un cuadro. Tiene un cuadro mío con cocho yo de niño. ¿Ves? Tenía 9 años. ¿Para qué lo tiene ahí? Se está colocando color amarillo esa foto. Se la voy a robar un día. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Pato, por habernos acompañado. Gracias por invitarnos. Buenos días, región. Se dio otro lujo. Víctor Hernández, presidente de la Sociedad de Escritores y una figura longeva en la historia de la radio y televisión magallánica, don Patricio Mladis. Gracias a todos. Mañana le decimos temprano con Franco, buenos días, región.